Estimado docente de curso y compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad, a mi grupo nos ha tocado exponer sobre el tema gráficos de control de calidad, aplicaciones. Sin nada más que decir, comencemos con la exposición. Mi nombre es Ríos Menacho Ibet Melisa y comenzaré la exposición. ¿Qué es un gráfico de control? El gráfico de control es una forma gráfica de representar el comportamiento de una o más características de calidad. Permite conocer la variabilidad de un proceso. Por ejemplo, si se necesitan producir clavos de 10 centímetros, existirán algunas variaciones en el proceso, debido a que este proceso de producción no es perfecto y no siempre se tendrán las medidas exactas de 10 centímetros. También se podrán obtener clavos de 9.9 centímetros o de 10.1 centímetros. Los gráficos de control son herramientas de control estadístico de procesos, debido a que utilizan conceptos de la estadística, como es la desviación estándar, rango, la media, etc. El objetivo del gráfico de control es llevar un estudio detallado del comportamiento de la variable con el fin de tomar las acciones correctivas y en especial preventivas para que las anomalías no se presenten. Límite central, superior e inferior. El gráfico de control consta de una línea central que corresponde al promedio en que se desarrolla el proceso y dos líneas correspondientes a los límites de control superior e inferior. Estos límites se escogen de tal forma que los valores que caen fuera de ellos deben ser interpretados como indicaciones de una falla de control, marcando los resultados obtenidos de muestras tomadas periódicamente en intervalos frecuentes. Es posible verificar por medio de esta gráfica si el proceso está bajo control o si en el proceso ha aparecido alguna falla que ha causado problemas. Quien les habla, González Ramos. Continuando con la exposición, hay dos tipos de gráficos de control: los gráficos para medir variables y los gráficos para medir atributos. Los gráficos para medir variables nos permiten medir aspectos cuantitativos, es decir, todo lo que es medible: peso, longitud, volumen, densidad, viscosidad. Todo lo que se puede medir lo podemos controlar a través de los gráficos por variables. Y los gráficos para medir atributos nos permiten medir aspectos cualitativos: bueno, malo, cumple, no cumple. En ese aspecto, nosotros nos hemos centrado en los gráficos de control por variables XR, el gráfico de medias y el gráfico de rangos. Estas gráficas son muy utilizadas para monitorear o para dar un seguimiento estadístico del control de calidad de un proceso. El gráfico de medias monitorea los promedios de las muestras del proceso para observar la tendencia de la media del proceso. Es decir, que este gráfico de medias se usa para saber si la producción generada está en promedio consistente respecto a su valor medio establecido. Y el gráfico de rangos monitorea los rangos de las muestras del proceso para observar la variabilidad del proceso. Como podemos observar, ambas gráficas están delimitadas por un límite central inferior y un límite central superior. En el caso del gráfico de rangos tenemos la media de los recorridos y en el caso del gráfico de medias tenemos la media de medias. Estos gráficos son muy usados porque son fáciles de comprender. Como podemos observar aquí, si todos los puntos se encuentran dentro de los límites, entonces se puede decir que el proceso está bajo control. Igualmente aquí, pero si nosotros observamos que un punto está fuera de los límites de control, entonces vamos a decir que este proceso está fuera de control. Por lo que se tiene que buscar la causa atribuible a esta variación. Por lo que los gráficos de control nos permiten detectar lo antes posible los cambios que suceden durante el proceso. Mi apellido es Calderón Marín y ahora expondré los cálculos para el gráfico de control. Para el gráfico de promedios, para el límite de control superior, la fórmula es promedio de promedios más A2 promedio de rangos. Para el
Límite de control inferior es la misma fórmula, nada más que se cambia por el signo menos. El límite de control central es igual al promedio de promedios de las muestras. Cálculo de límites de control para rangos. El límite de control para rangos es del promedio de rangos, no de todas las muestras que se vean. Acá se ve el límite de control superior de 4R y límite promedio de rangos y límite de control inferior de 3 promedio de rangos. Siendo D3 y D4 constantes, con A2 que ya están determinadas acá en este cuadro. Por ejemplo, si nosotros tenemos en la tercera observación, el A2 se reemplaza con el valor 1,023 y así sucesivamente con el D4 y el D3. Se mira el número de observaciones y ahí se determina cuál es el factor, ¿no? Porque ya son constantes que están. Gracias. Interpretación de los gráficos de control. Para la interpretación de los gráficos de control se siguen las siguientes normas. Norma 1. Cuando un solo punto está fuera de los límites de control, como es el círculo rojo, puede estar señalando la ausencia de control del proceso. No obstante, esta probabilidad sería pequeña, por lo que tal vez no sea oportuno efectuar cambios. Mi nombre es Alvarado Vilches Claudia Jazmín. Continuando con la exposición, explicaré la norma 2. Si al menos 2 o 3 puntos sucesivos están en el mismo lado de la línea media y más de 2 unidades, sigma, es decir, 2 desviaciones típicas, alejados de esta línea, estará sugerida una falta de control del proceso. Si el tercer punto consecutivo está alejado de la línea media en la medida indicada, pero en otro lado, la misma conclusión sería válida. Norma 3. En el caso de que 4 o 5 valores sucesivos se situaran en el mismo lado, alejados de la línea central, más de un sigma, se apuntaría a un déficit en la estabilidad o control del proceso. Finalmente, la norma 4 nos dice que igualmente estaría indicada esta falta de control cuando al menos 7 valores sucesivos estuvieran situados en el mismo lado de la línea media. Esto mostraría una inadecuada distribución de estos puntos. Mi apellido es Escobedo Pejerrey. Realización de gráficas. Para ello voy a tomar el ejercicio de la guía, que nos dice que usando como referencia su gráfico de control elaborado, vamos a simular un proceso de producción y vamos a graficar los pesos promedios y los rangos en los gráficos respectivos y vamos a señalar todos los resultados observables. Para ello, primero vamos a plasmar los datos y sus diferentes pesos. Para hallar el promedio, vamos a proceder a sumar los valores de las 8 AM y lo vamos a dividir entre 4, que son los pesos. Lo mismo va a pasar con la 8.5, 8.10, 8.15, 8.20, 8.25. Luego de los resultados obtenidos de la sumatoria de esos tiempos, vamos a sumar y dividir entre 6, que son los tiempos, que ahí se da el promedio. Para hallar el rango, vamos a restar el valor mayor y el menor de las 8 AM, que en ese caso vendría a ser 402 menos 386, y ahí saldría el rango. Lo mismo va a pasar con los 8.5, 8.10, 8.15 y 8.25. Y teniendo en cuenta los datos que nos dio el docente, vamos a hallar el límite del control superior de promedio. Tomando en cuenta los factores del límite de control que están plasmados aquí en un cuadro pequeño, que los datos que vamos a necesitar es el A2, el D3, el D4. Para hallar el límite de control superior, vamos a sumar el promedio, que es 390.2, con el A2, que es 0.483. Y se va a multiplicar
por el rango, que es 10.92. Para hallar el límite de control inferior, vamos a hacer lo contrario, vamos a restar el promedio con el A2 y vamos a multiplicar con el rango. Y para hallar el promedio de rango, el límite de control superior del rango, vamos a multiplicar el de 4, que es 2.004, por el rango, que es 10.92. Y para el límite de control inferior, vamos a multiplicar el de 3, que es 0, por el rango. En la gráfica de promedio, se puede observar que mi límite de control es 395.47 y mi límite inferior es 384.92 y el límite central es 390.2. También se puede observar que los pesos están en diferentes puntos, pero hay un peso que sobresale, el límite de control inferior, en el 5 a las 8:20. Que viene a ser el peso 376.2. En el análisis se puede decir que a las 8:20 am se presenta un decrecimiento que puede ser generado porque la máquina sufrió una descalibración causando así una alteración en el dato. Se puede observar también en la gráfica de rango que mi límite superior es 21.88 y mi límite inferior es 0. Y se observa aquí que uno de los pesos se ha excedido considerablemente, pasando el límite de control superior. Se puede decir en el análisis que a las 8:10 am se observa que el dato obtenido se encuentra en la superficie del rango del límite superior, que pudo ser generado por una mala mezcla o por una presencia de un mal flujo, y así va a ocasionar una pérdida del producto. Y en esta oportunidad explicaré los beneficios de un gráfico de control. Un gráfico de control es una herramienta muy efectiva para controlar un proceso de producción, para ver si el proceso está entre los parámetros establecidos. Por ejemplo, acá estamos observando que el proceso de producción está fuera de control, gracias a una gráfica, ¿no? Que es la gráfica de control. Nos permite poder identificar las situaciones anormales del proceso y cuál es el problema y a qué se debe y cómo solucionar este problema. Estos problemas pueden ser debido al personal que no está capacitado o debido a los instrumentos, a las máquinas que no están totalmente bien, pueden estar desgastadas. Previene defectos. Este gráfico de control nos ayuda y nos previene los defectos que pueden traer una producción. Cuando la producción está entre los límites adecuados, que no sobrepasan el límite superior ni el límite inferior, se dice que el producto es de una buena calidad. Para que los gráficos de control sean totalmente beneficiosos, debe de realizarse los cálculos y la interpretación correctamente, para que así no haya errores, porque podemos decir nosotros, si no calculamos bien, podemos pensar que están bien los resultados, pero no es así. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en elaborar este tipo de gráficos. Quien les habla es Trujillo Mesa Xiomara. Aplicaciones. El control de calidad se utiliza en varios campos laborales. Estos son algunos. En industria agroalimentaria, se requieren de métodos analíticos para el aseguramiento de calidad físico-química, microbiológica, bromatológica, sensorial y la estabilidad de materias primas. Esos métodos deben brindar datos en tiempo real que permitan ejercer el control y trazabilidad de cada uno de los procesos implicados y que garanticen seguridad de los productos alimenticios. Industria farmacéutica.
Asegurar la calidad en los productos farmacéuticos implica una compleja serie de procesos para encontrar fallos tanto en materias primas como en componentes de contenedores, etiquetados y embalajes. En la industria textil, el control de calidad y las pruebas ayudan a las fábricas de textiles, fabricantes, importadores y distribuidores a garantizar que sus productos cumplan con sus propósitos, estándares de calidad y los requisitos de sus mercados y sus objetivos. En los laboratorios, el control de calidad de análisis clínicos es un mecanismo diseñado para detectar y corregir posibles deficiencias analíticas internas antes de emitir un resultado. Es básicamente una medida de precisión. Tiene como finalidad aumentar la calidad y fiabilidad de los resultados obtenidos por uno o por un conjunto de varios procedimientos que se utilicen a una misma técnica y verificar así que el resultado se mantiene invariable a lo largo del tiempo o bajo condiciones operativas diferentes. Gracias.